Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio de psicoanálisis y salud mental, una emisión en directo desde Facebook de la que después podrán disfrutar también en el canal de YouTube de Virginia Valdominos, un canal dedicado al cuidado de la salud mental y al estudio del aparato psíquico. El tema de hoy que nos han propuesto, mi nombre es Virginia Valdominos, por cierto, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero y realizo estas emisiones en directo para difundir el psicoanálisis, difundir la teoría del inconsciente y que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de cómo funciona su mente y que puedan conocer también las herramientas que tienen a su disposición para autoconocerse y autotransformarse. Bienvenidos al directo de hoy. El tema ha sido propuesto por una de nuestras seguidoras. Saben ustedes que pueden proponer temáticas de las que iremos hablando semanalmente. Y la de hoy es la relación entre S1 y S2 en las estructuras clínicas. Como ven, es un tema teórico, es un tema complejo que hace alusión a la teoría del significante de Jacques Lacan, que por supuesto nace y tiene sus raíces en la teoría freudiana, en el psicoanálisis freudiano. Pero bueno, vamos a intentar hablar someramente lo más simple posible acerca de estos conceptos para que podamos entender algo. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es eminentemente práctico, pero también es eminentemente teórico. De hecho, no se puede hacer práctica clínica, práctica psicoanalítica, si no hacemos práctica teórica y viceversa. Tampoco se puede hacer práctica teórica sin práctica técnica, sin práctica clínica. Entonces, vamos a adentrarnos en este tema para intentar comprender un poquito mejor las estructuras clínicas, que cuando hablamos de estructuras clínicas nos estamos refiriendo a la neurosis, a la psicosis, a la perversión, etcétera, ¿no? Las diferentes posiciones psíquicas que puede adquirir un sujeto en el lenguaje. Patológicas, ¿no? Porque luego también estaría la normalidad, que incluye un poco de todo, puesto que para el psicoanálisis no hay diferencia cualitativa entre una persona sana y una persona enferma de la psique, sino que son diferencias de cantidad. Los mecanismos que se ponen en juego son los mismos. Y estas estructuras clínicas resultan de la exageración de algún uso del uso de alguno de esos mecanismos. Entonces vamos a empezar, vamos a recordar cómo ya Freud habla del inconsciente, y cuando habla del inconsciente en la interpretación de los sueños ya nos muestra cómo el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ya Freud, y cuando plantea la técnica, la asociación libre en transferencia como técnica, también nos está hablando de la importancia que tienen las cadenas significantes, las cadenas asociativas, como en la repetición un elemento lingüístico se va a hacer significante y por tanto, y cómo esos significantes se van entrecruzando entre sí o armando las cadenas significantes que, por tanto, dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Eso ya lo decía Freud. Lacan va a retomar esta idea, va a profundizar en esto. Pues recordemos que Lacan va a utilizar también la lingüística, las matemáticas, etcétera, para profundizar en la teoría psicoanalítica. Y va a construir, también con el estructuralismo, va a construir la topología. Son todas herramientas que utiliza Lacan, incluso el cuento, para construir la teoría del significante. Entonces, en este contexto de la teoría lacaniana y la teoría del significante, vamos a ver cómo dos conceptos, que son los que nos reúnen hoy, que es el concepto de S1 y S2, que es difícil extraerlo de toda la teoría y de las relaciones que mantienen con los otros conceptos dentro de la teoría del significante lacaniana, pero lo vamos a sacar para poder intentar responder a esta pregunta de nuestra seguidora. Bueno, en ese contexto, entonces, S1 va a ser lo que Lacan llama el significante amo.
el significante amo, que porque es el significante que fija, que organiza, aparece primero el S1, ¿no? Y produce, digamos, un lugar donde se posiciona ese sujeto, un lugar para esa estructura, para la estructura de un sujeto cuando se tiene que conformar. Entonces, ese es el S1, el significante amo, da lugar a una marca, a un nombre. Marca al sujeto y marca su posición fundamental en el orden simbólico, el S1, el significante amo. Pero no hay S1 si no hay S2, o sea, ya tenemos el concepto S1 y siempre el S1 va a venir asociado o puntuado por un S2, que es el significante del campo del saber. Ese campo del saber es donde los significantes se articulan en cadenas, produciendo sentidos, porque para el psicoanálisis los sentidos no están en las palabras, sino cómo se relacionan las palabras entre sí. Es esa cadena significante la que va a articular posibles sentidos para ese sujeto. Por tanto, nunca una palabra va a significar lo mismo para 2 personas, para 3 personas, para 4, para 5, para 1000 personas, sino que va a depender cómo esa persona articula o encadena esas palabras con otras palabras. Y esto siempre va a ser diferente de unas personas a otras. Es esa articulación significante la que va a dar el sentido al sujeto o a lo que el sujeto quiere decir. Por tanto, no tanto la palabra, sino la relación entre palabras. Y eso va a dar lugar a los sentidos, también a los malentendidos, entre personas, los síntomas, porque ya vemos cómo el psicoanálisis también hay una cuestión, y es que no piensa en los sujetos relacionándose entre sí, no piensa que el sujeto se relacione con un objeto, ¿no? Sino que se trata de una intersubjetividad cuaternaria. Es decir, cada sujeto es 4 y se relaciona con esos 4 puntos, ¿no?, de su psiquismo, y el otro sujeto también va a ser 4. Es como si en una relación entre 2 sujetos en realidad hubiera 8, ¿no? Entonces es una complejidad mayor que la de pensar a un sujeto relacionándose con otro. Y en esa complejidad mayor lo que va a establecer los sentidos es cómo se articulan las palabras, cómo se relacionan las palabras entre sí. Entonces, el S1 no tiene sentido por sí mismo, sino que va a adquirir sentido en función de cómo se relaciona con el S2, ¿no? Es el S2 el que va a generar los efectos de subjetividad que caracterizan cada estructura clínica. Entonces, el S1 en sí mismo va a marcar un inicio de una relación, un lugar, pero será el S2 el que va a dar el sentido al S1. Entonces, en las estructuras clínicas, la neurosis, la psicosis, la perversión, vamos a ver cómo este S1 y el S2 se van a desplegar de manera diferente en cada estructura clínica. Saludos a los amigos, saludos Carlos Latorre, Michelle Tafoya, Edgar Hernández, Beli Ayala, Marcial Rodríguez, Alexei Sánchez, Ana Karen Quiroz y Guido Teodoro. Buenas noches a todos desde Madrid, España. Entonces, en la neurosis, por ejemplo, el S1 está implicado en la dialéctica del deseo. En la neurosis el síntoma es una metáfora. En la neurosis hay metáfora, hay condensación, ¿no? Y la relación con el otro, con mayúscula, la relación con el deseo también es muy importante. Mientras que en la psicosis hay forclusión. Entonces, el significante 1, ese que marca la posición, el lugar, el nombre del sujeto, está forcluido en la psicosis. Entonces, deja un agujero en el campo del otro con mayúscula que se va a manifestar en forma de fenómenos como las alucinaciones, en el caso de la psicosis. En la perversión, el S1 se posiciona en relación a una forma particular del goce, a una lógica
particular del goce, porque vamos a hablar de lógica, la lógica del fantasma en psicoanálisis, ¿no? Que es una lógica de conjuntos y que implica, en este caso, en el caso de la perversión, entonces el S1 va a tener que ver con esa particular lógica del goce del perverso, que implica sostener el deseo del otro con mayúscula en un lugar específico. Lo quiere sostener ahí y que eso no cambie, que permanezca invariable. Esa es la perversión, ¿no? Como decía Menasa, ¿qué es la perversión? Que yo le dé una cachetada a mi amada todas las mañanas a las 7:30 de la mañana cuando nos despertamos. ¿Qué es la perversión? ¿Darle la cachetada o que sea todos los días que tenga que ser a las 7:30 de la mañana, ¿no? Entonces el perverso sostiene el deseo del otro con mayúscula en un lugar específico. Bueno, en nuestro día a día, en realidad, esa relación entre el significante 1 y el significante 2, aunque son conceptos teóricos, son cuestiones teóricas, porque la clínica psicoanalítica, como decíamos, es praxis psicoanalítica, es teoría y práctica, van las dos de la mano, y la teoría también es práctica, y la práctica también es teórica. Por lo tanto, para hacer práctica psicoanalítica tenemos que hacer teoría psicoanalítica, hay que estudiar, ¿no? Y hay que investigar y hay que publicar libros, son todos requisitos para los psicoanalistas del Grupo Cero, que nos formamos en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Entonces, S1 y S2 son conceptos teóricos, conceptos abstractos para formalizar toda esta cuestión que se produce en un sistema tan complejo como es el sistema del inconsciente, la teoría del inconsciente. Pero en realidad se ponen en juego constantemente en todo lo que nos pasa en nuestra vida, en nuestras palabras, en los síntomas, en nuestra posición frente al deseo, en cómo nos vinculamos con el saber, cómo pensamos el saber, cómo pensamos el goce, cómo pensamos al otro con mayúsculas, ¿no? Entonces, son conceptos teóricos, pero también os quiero invitar a que penséis, a reflexionar cómo estos conceptos no son solo una herramienta clínica, sino que nos permiten explicar cómo vivimos, nuestras propias contradicciones, nuestras luchas internas o con la realidad. Y también estos conceptos, junto con toda la teoría del inconsciente, todo el marco conceptual, son los que nos dan las posibilidades de cambio, son los que nos permiten transformar. ¿Vieron? Entonces, que no es algo, que en realidad no es una relación tú a tú con el analista lo que te va a transformar. Es todo el instrumento teórico, todo el sistema complejo de la teoría del inconsciente y ese analista en formación dentro de esa teoría del inconsciente, de ese complejo sistema teórico y práctico que es una escuela también de psicoanálisis, como la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Entonces va a ser toda esa maquinaria compleja la que le permita al sujeto transformarse en análisis, la que le ofrezca posibilidades de cambio. Bueno, estamos en directo, estamos hablando de temas complejos. Si tenéis preguntas, por favor, podéis escribirlas, podéis plantearlas, puesto que son temas que, aunque parezcan muy abstractos, muy complejos, seguimos hablando de psicoanálisis y seguimos hablando de las cosas que nos pasan en nuestro día a día, ¿no? Entonces, el S1 es el significante amo, es un concepto teórico de la teoría del significante y representa el punto de partida de la subjetividad en el lenguaje, de esa intersubjetividad cuaternaria que hemos dicho que caracteriza al sujeto psíquico. El S1 es el significante amo, el organizador del sujeto. Es el significante que inaugura una posición para el sujeto en el mundo simbólico, en el universo del lenguaje y en las relaciones humanas. Es el significante que nombra o define al sujeto en una posición de identidad, pero también lo fija y lo somete a una lógica de orden, a una lógica, la lógica del fantasma, que es la lógica en psicoanálisis. Esa lógica pegada a ese significante amo. Por ejemplo, cuando un niño es nombrado hijo o hermano,
ese nombre actúa como un S1, es hermano, es hijo, le asigna un lugar en la familia, un lugar en el universo simbólico, un lugar en el lenguaje. Pero a partir de ahí se desplegarán otros significantes que construirán su identidad, ¿no? Pero ese primer significante va a ser organizador, organiza todo lo que viene después. Si no viene nada después, no hay identidad, pero lo que venga después va a estar organizado en función de ese punto de partida que es el S1. Lacan lo llama significante amo, ¿por qué? Porque el S1 tiene el poder de organizar, es el amo, ¿no? Es el que organiza. Entonces, en un mundo de múltiples significados y posibilidades, el S1 impone una cierta dirección, fija un orden. En lo que podría ser un caos de significantes, el S1 te vincula a ese lugar. Pero claro, esa fijación es limitada, porque el S1 no lo explica todo, siempre deja algo fuera. Por ejemplo, en una sociedad, un término como ley puede funcionar como S1. Organiza el comportamiento de las personas, establece normas, establece roles. Pero siempre va a haber algo que quede fuera de esa ley, que no queda claro o que genera conflictos. Y ahí es donde aparece el sujeto, buscando entender, buscando cuestionar esa imposición de la ley, ¿no? Ahí aparece el sujeto. Entonces, es lo que queda fuera del S1. El S1 entonces nos indica que al marcar al sujeto, al ponerle ese nombre, esa marca, esa fijación, también lo está dividiendo. Quiere decir que le da una identidad, pero también nos deja incompletos, porque estamos diciendo que hay cosas que quedan fuera del S1, que no solamente somos S1, por tanto somos incompletos, estamos partidos. Siempre queda algo fuera de nosotros mismos, fuera de lo que S1 puede nombrar o puede significar, ¿no? Por ejemplo, si alguien se identifica como padre, ese significante organiza gran parte de su vida, pero no lo define completamente, ¿no? Hay deseos, angustias, experiencias que no encajan en esa identidad de padre y que siguen funcionando en el inconsciente. ¿Vale? En la neurosis el S1 suele ser problemático. El sujeto se encuentra atrapado en el significado que le otorga, pero al mismo tiempo lo cuestiona. Se queda en el S1 como si eso fuera su identidad. Se queda atrapado ahí, pero al mismo tiempo también cuestiona eso, ¿no? Está el problema, ese es el problema en la neurosis. En la psicosis, el S1 puede estar forcluido, es decir, excluido del campo simbólico. Y eso genera un vacío que se manifiesta en fenómenos como alucinaciones, delirio, etc. El S1 está forcluido, hay un agujero en el campo simbólico. Y en la perversión, el S1 está en juego de manera distinta, ligado al goce y al intento de sostener el deseo del otro con mayúscula de una manera específica. Ese es el S1. El S2, recordamos, es el significante del saber. Es otro concepto clave también, que complementa al S1, al significante amo. El S1 organiza, el S2 representa el lugar donde el saber se despliega y se articula, ¿no? Para explicarlo de una manera clara, el S2 como campo del saber es el conjunto de significantes que se conectan entre sí al S1 para dar el sentido, mientras que el S1 es una especie de punto de partida que organiza al sujeto, el S2 es donde se almacena, organiza y circula todo el conocimiento o saber que da sentido a S1. El tiempo del psicoanálisis es un tiempo a precup, es un futuro anterior, no viene del pasado al futuro, sino que será el siguiente paso el que dé sentido al primero. El S2 va a dar sentido al S1. El S1 lo posiciona, lo sitúa, pero hasta que no aparezcan los significantes, el S2 no hay sentido ninguno, ¿no? Por ejemplo, si el S1 fuera profesor, el S2 incluiría todos los significantes que rodean y completan ese término.
enseñar, aula, alumnos, autoridad, sistema educativo o cualquier otro S2. Porque puede tener que ver con el profesor que tuve en la escuela primaria, con el profesor que me pegó una cachetada una vez porque dije no sé qué, el profesor que me puso un 10 en el examen. ¿Ven? Ya es el S2 el que da sentido al S1. Es en esta red de significantes donde se construye el saber que da el sentido al S1. Entonces, el S2 nunca se activa por sí mismo, necesita de un S1 que lo ponga en marcha, ¿no? Por tanto, para resumir, el S1 organiza y fija una posición y el S2 despliega el saber que hace que esa posición cobre sentido. Y muy importante, para el psicoanálisis el saber no es conocimiento, el saber es inconsciente. Una cosa es el conocimiento que es consciente e intelectual y el saber es inconsciente. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que significa que está compuesto por cadenas de significantes, por S2, que se organizan y producen efectos de sentido sin que el sujeto lo sepa. Por ejemplo, un lapsus, un sueño, son manifestaciones del inconsciente, donde significantes del saber, S2, están en juego, están articulándose de forma inesperada. Entonces, en las estructuras clínicas, en la neurosis, el S2 puede ser un lugar del conflicto también, ya que el sujeto busca respuestas en el saber, quiere una identidad, se fija esa identidad y busca las respuestas en el saber. Pero esas respuestas nunca son completas, siempre hay algo que falta. Él lo quiere hacer completo, el neurótico, quiere ser eso, quiere saber. En la psicosis el S2 puede estar desorganizado o alterado, ya que el S1 no está, más bien está forcluido, mejor dicho. Entonces el S2 puede estar desorganizado, alterado, y deja al sujeto sin un punto fijo que estructure el saber en la psicosis. Y en la perversión el S2 suele estar utilizado estratégicamente para sostener una lógica particular del deseo y el goce, que es lo que le pasa al perverso. Bueno, insisto en que es un tema complejo, muy teórico, muy formal, pero bueno, he intentado explicarlo de una manera lo más sencilla posible para que pudiéramos entender estos conceptos en el campo del psicoanálisis y la relación entre S1 y S2 para las estructuras clínicas, como nos solicitaba nuestra seguidora. Espero que les haya parecido interesante. Por supuesto que quien quiera profundizar más en el estudio del psicoanálisis tiene que anotarse a un seminario de Sigmund Freud o de Jacques Lacan. Les sugiero que soliciten información en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. La matrícula está abierta durante todo el año y ahí sí que verdaderamente entrarán en una cadena formativa donde estos conceptos, junto con todos los conceptos de la teoría psicoanalítica, podrán determinarles, ¿no? Y podrán ya formarles, ¿no?, como psicoanalistas, si ustedes se someten a esa transformación que implica la formación de un psicoanalista. No es sencilla, requiere disciplina, requiere estudio, requiere trabajo y requiere estar en una escuela, pero es muy eficaz, muy efectiva. Gracias a todos por estar ahí. También saludo a Hugo Campos, Luis Guillermo Aldana, Julieta Muñoz, Beli Ayala, Zulema Buigas, que no los había saludado antes, y Carlos Latorre, que dice: eres un gran pozo de ciencia psicoanalítica. Excelente conferencia, Virginia. Muchas gracias a todos. Seguimos entonces el próximo lunes con el espacio de psicoanálisis y salud mental. Tenemos ya una lista de temas propuestos, pero pueden seguir ustedes planteando temas que intentaremos responderlos desde el punto de vista psicoanalítico, y sobre todo que esto es un espacio para que ustedes puedan beneficiarse de él y para que empiecen a tomar contacto con el psicoanálisis. Gracias a todos. Se despide Virginia Valdominos. Si desean comenzar su psicoanálisis, hablar conmigo personalmente, poder conversar, pueden encontrar mis datos de contacto en www.virginiavaldominos.com.
gmail.com. Estaré encantada de atenderles. Hasta la próxima.